Muy buenas tardes, mi nombre es David Darío Esperuza Vidales y en el día de hoy vamos a estar socializando y debatiendo, de acuerdo a la tarea 2, organizar ideas y visualizarlas del curso de lengua materna 2. Bueno, con respecto a esto tenemos una agenda, en ella se muestran las diferentes actividades que vamos a realizar. Sería la primera, presentación del tema; segundo, presentación de los participantes; tercero, objetivos; del debate, como 4; 5, socialización del Padlet; 6, debate sobre la relación del tema con el video, lengua, cultura e identidad; observatorio con Anel y Concepción Company; y por último, conclusiones. El tema es la cultura y competencia sociocultural en la enseñanza del español como lengua extranjera. Los participantes son Angélica Juliet Usmariza, Edison Lynn González Laguna, Juan Esteban Manrique Ortiz y quienes habla David Darío Esperuza Vidales. Como objetivo tenemos entender la relación de la lengua materna, la cultura, con la competencia sociocultural para la enseñanza y aprendizaje de un lenguaje extranjero dentro de una perspectiva global. Como reglas del debate tenemos las siguientes. El debate tiene una duración de 15 minutos. 3 minutos serán para la socialización del Padlet y 2 minutos para argumentar sobre la relación del tema con el video, lengua materna y cultura de la identidad. Bueno, entonces como primero tenemos socialización del Padlet por Angélica Juliet Usmariza. Perfecto. Entonces, buenas tardes también. Mi nombre es Angélica Usma y voy a proceder entonces a compartir el Padlet desde mi pantalla, o tú lo podrías compartir directamente desde la presentación. Pues sí, sería mejor que lo compartir desde ya. Perfecto. Entonces, permíteme, aquí lo tengo. Bien. Quisiera saber si pueden ver mi pantalla. Sí. Muy bien, entonces el tema que me correspondió a mí es la competencia comunicativa y subcompetencia sociocultural. Entonces, pues ya ustedes más adelante van a mostrar la importancia y la relevancia de la competencia sociocultural. Yo en este momento entonces voy a mostrar la relación que existe entre la competencia comunicativa y la subcompetencia sociocultural, porque ya sabemos que para comunicarnos es necesario saber el trasfondo de la cultura también que existe. De ahí, pues, es como la base de una buena comunicación. Entonces pueden ver aquí mismo están como todas las subcompetencias que se desprenden a su vez de la relación que existe entre la comunicación y la cultura. En primer lugar tenemos la subcompetencia lingüística, es pues la capacidad evidentemente de producir algunos sonidos, es simplemente eso, la capacidad de articular sonidos y producirlos con fonética, sintaxis, semántica, etcétera. Tenemos la subcompetencia discursiva, que ya pues se refiere al discurso que entablamos con otra persona, que tenga coherencia, que tenga cohesión. Esto pues también desde luego ligado a la cultura. La subcompetencia estratégica es, por ejemplo, cuando no podemos expresar algo, cuando no sabemos el nombre de un objeto, tenemos que describir ese objeto, tenemos que buscar otros recursos, negociar palabras. También esa es una buena herramienta para tener un buen discurso y una buena competencia comunicativa. Entonces, por ejemplo, aquí propuse un juego. Bueno, no les hablé de los recursos que utilicé. En la subcompetencia lingüística tomé un audio. En la subcompetencia discursiva es una acuarela, como una representación del discurso, hay algunos libros también. En la subcompetencia estratégica es un juego de mímica, porque como les decía, es precisamente tratar de representar a través no de sonidos, sino de otros medios, de cualquier otros recursos que tengamos disponibles, el significado de una palabra, de una expresión. En la subcompetencia lingüística mostré un video, pues es bastante interesante, es un video corto, que se refiere a la importancia de la cultura cuando nos comunicamos, la importancia de conocer la cultura también, del contexto. Y por último, es una presentación en Geniali. Esta presentación es sobre la relación de la lengua materna y la cultura. Ya más adelante ustedes van a explicar un poco más el significado de la cultura, etcétera. Entonces, pues aquí básicamente es como la representación, si gustan, voy a mostrarla rápidamente.
aquí para que la vean, ya que aquí se ve un poco pequeña. Entonces, no sé si pueden ver la presentación en Geniali o no. Sí, sí, sí. ¿Sí? Perfecto, entonces hay una cita de Julio Cortázar, es la cultura, es el ejercicio profundo de la identidad. Y pues tenemos aquí la relación de lengua y cultura, que es imposible hablar de lenguaje sin tener en cuenta la cultura y cómo se relaciona también con la enseñanza del idioma, porque pues no podemos simplemente tomar un texto y ya creer que eso es lo único que vamos a tener para dar clases. No, especialmente en la enseñanza de idiomas. Es importante conocer la cultura, crear material auténtico para nuestros estudiantes, dependiendo de sus necesidades. Ya ustedes como lo saben más que yo. Entonces, bueno, básicamente esta es la presentación y este es el tema de competencia comunicativa y subcompetencia sociocultural. Eso sería todo entonces. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Angélica. Continuamos entonces con Juan Esteban. ¿Me ¿Puedes escuchan? compartir Qué pena. pantalla? No, no, Sí. señor, no puedo compartir. ¿Será que...? Ok, ok. Relativismo lingüístico, ¿cierto? Sí, el relativismo lingüístico y relativismo Ok, cultural. ok. Ahí están viendo la pantalla, ¿verdad? No, no. Creo que la compañía... Ya. No. Ahora sí. Ya. Ok. Buenas tardes. El tema que yo escogí para desarrollar fue el relativismo lingüístico y el relativismo cultural. Al realizar la lectura de, de esta temática, pues identifiqué 5 aspectos de suma importancia o que consideré que eran de suma importancia para este tema, que fue, el primero fue la lengua determina la forma del pensamiento. En el Padlet utilicé un audio para explicar esta temática. Básicamente esta temática es una versión más fuerte de una hipótesis del relativismo lingüístico. En la segunda temática que identifiqué fue la influencia de la lengua. En esta es posible decir que, pues, aunque la lengua no cuenta con la capacidad de determinar el pensamiento, sí es capaz de influir el modo en el cual los seres humanos percibimos procesos y recordamos la realidad. También acá, en este caso, realicé una presentación en Canva, una infografía, en la cual es como una ejemplificación de esta temática. Consiste en que los esquimales en su idioma, ellos utilizan diferentes o diversos términos para referirse a la nieve en este caso. La tercera temática que identifiqué fue la capacidad de las lenguas. Esta se basa en que las lenguas son capaces de diferir en relación a las redes conceptuales que se forman. Esto lo que quiere decir es que dos lenguas pueden tener el mismo concepto, pero la organizan en redes distintas. Eh, esta temática, una de las consecuencias de esta temática y que se logra evidenciar en ciertas situaciones es que los hablantes de diversas lenguas al momento de escuchar el mismo concepto pueden relacionarlo a redes totalmente diferentes o distintas. Para este tema realicé una actividad interactiva en la aplicación EducaPlay, que es relacionar columnas. El cuarto tema fue la diferenciación de las lenguas. Acá pues logramos evidenciar que las lenguas también se logran diferenciar en relación a ciertos conceptos que son considerados un poco más abstractos. La quinta temática fue la versión suave de la hipótesis del relativismo lingüístico. Esta versión dice que aprender una lengua extranjera o una segunda lengua supone conocer una manera alternativa en la cual se percibe, se organiza y se conceptualiza la realidad. Acá también expresé como un ejemplo o un análisis que se realizó en un estudio a las personas rusas, las cuales contaban con 2 palabras para identificar el color azul claro y azul oscuro, y eran menos veloces al momento. Y el estudio arrojó que las personas de habla inglesa eran menos veloces al momento de identificar la diferencia de ambos colores. Acá pues representé ese ejemplo con una imagen.
El sexto y último tema fue la relación de la lengua materna y la cultura con la competencia sociocultural para la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera dentro de una perspectiva global. Acá lo que hice fue realicé un video por la aplicación Animaker en el cual explica la relación entre estos dos temas. Muchas gracias. Gracias, Juan Esteban. Entonces, en ese orden, continuamos con Edison Len. Muy buenas tardes a todos. Soy Edison Lin González, integrante de este grupo, el cual vamos a socializar el tema que elegí de acuerdo a las lecturas, y es sobre los parámetros de variación intercultural en la realización del acto de hablas. Realicé este panel, el cual consta de 5 actividades en donde saqué los títulos más importantes de esa lectura. En esas 5 actividades va todo relacionado con los parámetros de variación. Iniciando con una actividad de lectura, la cual la encontré alojada en la página web. La segunda actividad es un video que me gustó mucho, lo encontré ahí en YouTube, los actos de habla, el cual también nos habla de las estructuras, las funciones, los tipos y algunos ejemplos. En la tercera tarea, mediante el aplicativo de EducaPlay, metí esta tercera actividad en relación al video inicial. Eso es con el fin de reforzar ciertos términos y asociar unas imágenes, y es organizar ciertas palabras para así reforzar lo que habíamos visto en el video. En la cuarta actividad también trata del tema que es sobre pluricultural. Y la última actividad es un ejemplo de decir y hacer un audio original. Yo mismo grabé cierto texto y lo incluí ahí. Con respecto al tema, la variación intercultural y la realización del acto de habla, es muy importante sobre las diferentes culturas cuando llegan acá en Colombia. Ejemplo, un emigrante, yo soy de la costa, llegó un venezolano y allá por lo general en ciertas veredas utilizamos medio de transporte, puede ser el caballo, el asno o conocido como el burro, y él estaba muy cerca de ese animal y le dijeron, puya el burro. Y vino este venezolano y cogió una vara y puyó el burro y le pegó su patada. Él en ese momento no entendió qué era eso. Entonces, se pudo unir esas dos culturas, y es que en la costa cuando se dice puya el burro es decir, apúrate, anda, vámonos ya. Eso es lo que significa, no es ir allá y puyar el animal. Entonces, ahí estamos viendo los diferentes conflictos que hay entre las dos culturas mediante los actos de habla. Entonces, ese es el resumen que traigo en estos momentos. Sí, compañero, muchas gracias. Y de hecho, pues agrego, sí. De hecho, yo, por ejemplo, vivo en una zona, la zona Urabá es una zona donde se habla mucha, digamos, mucho, el contexto es muy, para todos es diferente, o sea, hay, digamos, gente de toda parte, paisas, costeños, del Chocó, entonces sí, el dialecto, pues, como tú le decías, en una parte se dice de una manera y en otra parte de otra, entonces, eso es muy importante. Bueno, continuamos entonces con la presentación de mi Padlet. Entonces voy a compartir. Están viendo ahí, ¿verdad?
Sí, Sí, señor. sí se ve. Ok. Entonces, bueno, el tema que yo elegí fue la noción de la cultura en la enseñanza de lenguas extranjeras, y los subtemas son: la cultura es un componente fundamental de la enseñanza de lenguas extranjeras. En este hay un documento que habla pues de la complejidad de definir la cultura y la importancia de comprender la cultura del idioma que se está estudiando para desarrollar la competencia intercultural. En el segundo tema habla de la enseñanza de la cultura en la enseñanza de lenguas extranjeras, lo cual debe incluir tanto la cultura implícita como la explícita. En este video habla acerca entonces de la cultura explícita, la cual se refiere a aspectos concretos y tangibles de la cultura, como la historia, la geografía y la religión. Por otro lado, también nos habla pues de la cultura implícita, la cual se refiere a aspectos más abstractos e intangibles como los valores, creencias, actitudes de un grupo y una cultura. En el tercer tema tenemos la enseñanza de la cultura, la cual debe fomentar la empatía y la comprensión de la intercultural. Es un pequeño, digamos, ejercicio interactivo, donde es una sopa de letras, donde, digamos, agrupa todas esas palabras que tienen que ver con este tema. Como les digo, la actividad fue realizada pues una herramienta didáctica, EducaPlay, y refuerza, digamos, el aprendizaje de la noción de la cultura y la enseñanza de lenguas extranjeras. En la cuarta tema tenemos la enseñanza de la cultura en las enseñanzas de lenguas extranjeras, la cual es inclusiva y sensible a la diversidad cultural. Es una imagen donde ilustra la importancia de la inclusión cultural en el aula y cómo puede ayudar, digamos, a los estudiantes a desarrollar habilidades sociales importantes como la empatía, la comprensión intercultural. Y por último tenemos entonces un audio en Vocaro, que habla de la competencia sociocultural como algo crucial en la enseñanza de lenguas extranjeras. En esto se destaca la importancia de la competencia sociocultural en la enseñanza de lenguas extranjeras, ya que esto, digamos, permite al estudiante conocer y comprender valores, creencias, actitudes y comportamientos de la lengua objeto en este caso. Bueno, entonces, en este sentido, continuamos entonces. Ya les voy a continuar entonces con el debate sobre la relación del tema con el video Lengua, Cultura e Identidad, Observatorio con Anel y Concesión Company. Entonces, la compañera Angélica nos va a hablar entonces acerca de el video y su relación con el tema. Por favor, Angélica. Muchas gracias. Bueno, yo rescaté dos cosas que me parecieron muy interesantes. La primera, me gustó cuando decían que la manera en cómo hablamos o cómo escribimos es prácticamente nuestra carta de presentación, porque a través de eso reflejamos en nuestra educación, toda nuestra idiosincrasia se encuentra en lo que escribimos, en lo que emitimos al escribir. Me pareció muy interesante esto. Igual también hablaba de los problemas, por ejemplo, de misoginia, de sexismo, que eso también se puede reflejar en el discurso que hacemos, porque el discurso sí es excluyente y sí puede ser también incluyente a su vez. Lo segundo también es lo que les decía anteriormente sobre la relación de lengua y cultura, que es muy importante al hablar, tener en cuenta la cultura que rodea lo que decimos para no cometer algunos errores, como decía el compañero Lynn. Por eso es importante también tenerlo en cuenta. Y eso es lo que rescaté básicamente de lo que decía el video. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Angélica. Continuamos con Juan Esteban, para que nos hable acerca de la relación del tema con el video. Por favor. Muchas gracias, pues yo concuerdo con la compañera Angélica. A mí también me llamó demasiado la atención en el momento del video cuando la señora que estaban entrevistando, no recuerdo el nombre en estos momentos, expresaba que la manera en la que hablamos o nos expresamos es nuestra carta de presentación ante el mundo. Eh, yo siento que eso tiene mucho, o sea, es muy real porque al fin y al cabo, si tú no conoces a una persona, pero al momento de introducirte eres una persona educada y cuentas con un vocabulario inclusivo, respetuoso,
eso va a hablar mucho de ti como persona a las demás personas. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con la compañera cuando habla sobre esto. También considero que la lengua, también, o bueno, considero que, y concuerdo que la gramática, pues, no es ni incluyente ni excluyente en este caso. En este caso, más que todo, nos enfocamos en el discurso y cómo el discurso en ocasiones puede llegar a ser discriminativo. Y lastimosamente, a pesar de que nos encontramos en una época en la cual ser inclusivo es de suma importancia, aún pesa mucho lo del sexismo y el, la, el maltrato como al género desde el discurso. Entonces, pues, esos son como los temas que más me llamaron la atención del video y que considero que son importantes aún. Gracias, Juan Esteban. Compañero Edison, cuéntenos acerca de la relación del tema con el video. Bueno, con relación al video, es muy importante las conclusiones que ahí uno como futuros docentes sacamos. Ahí especialmente nos habla de la lengua materna, en este caso el español, nuestra cultura, que es de qué sector de cualquier país somos y la identidad que nos caracteriza como persona. Y yo creo que el video se parte en tres partes. El español que lo hablamos, la cultura, si es costeña, si es paisa, si es rolo. En el caso mío es muy puntual, yo soy de allá de la costa, y la identidad, me identifico mucho por los principios y valores que me dieron mis padres. Ellos son cristianos y ahí ya entra como un conflicto con el tema de sexualidad, de género, porque nuestra cultura ligada con nuestra identidad, que creemos en que Dios creó un hombre y una mujer, ahí Él no creó un sexo adicional o un género neutro. Entonces, mediante ese discurso que nosotros vamos a emplear en diferentes culturas y diferentes personas que se identifican con otro sexo, ahí toca uno ser muy prudente en el momento del discurso, porque uno como locutor, uno no puede poner sobre la identidad de uno sobre los demás. Toca respetar esa identidad que esa persona a los 18, 20 años se decide en cambiar de género. Entonces yo creo que uno en un discurso, solamente al mencionar la palabra todos, va incluido todo, porque todo es todo. Quiere decir que ahí va incluido si es lesbiana, si es bisexual, todo va incluido con esa palabra. Yo creo que no hay necesidad de uno durante un discurso de ir todos, todas, todes, no, porque se escucha mal. Y como el mismo video dice que una cosa es la escritura, la gramática y otra cosa es el habla, por eso tiene el título de lengua, debemos ser muy cuidadosos en el momento de expresarnos hacia los demás. Pero también entra otro conflicto cuando uno no es el moderador que está ahí en la tarima, sino cuando uno es el público. Mire cómo cambian los papeles. Cuando usted es público y está sentado allá al frente de esa persona y supongamos en un grado de honor, sale el alumno Pérez al frente y dice, me siento muy satisfecho por el título que he obtenido, por el apoyo en todo momento por la docente María, por la rectora Marta, y menciona ciertos docentes, pero en el momento que no mencionan el nombre de Edinson González o el de otro docente, yo creo que ahí ese público se siente excluido. Entonces, eso también nos demuestra en qué papel vamos a jugar, si vamos a ser el que está al frente o el que está sentado. Entonces, como conclusión, no ir tan al detalle, porque por una persona o por un sexo que uno no incluya,
se van a sentir excluidos. Ese es mi pensamiento con respecto a este video. Muchas gracias, Edison, por tu punto de vista. Bueno, entonces yo les voy a comentar mi punto de vista entonces con respecto al video y el tema. Bueno, en el video, digamos, se resalta mucho la importancia del lenguaje en nuestra comunicación diaria y su impacto en nuestras relaciones sociales. El video, digamos, que muestra o señala que el lenguaje puede ser inclusivo o excluyente, como ya ustedes habían mencionado, y por lo tanto es necesario utilizar un lenguaje no discriminatorio, por decir así, y equitativo para evitar la migración de cualquier persona o grupo. Por otro lado, digamos que se enfatiza la necesidad de ser conscientes del uso de los pronombres, por ejemplo, como decía el compañero Len, referirnos a personas y evitar, digamos, estereotipos de género en lenguaje, por ejemplo. Al hacerlo podemos crear un ambiente más inclusivo y respetuoso para todos. En ese sentido, digamos que todos podemos hacer nuestra parte para promover, digamos, un lenguaje más inclusivo en nuestra comunicación diaria y así contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa para todos. Digamos que esto implica una toma de conciencia individual y colectiva sobre el impacto del lenguaje y un compromiso, digamos, activo para utilizar un lenguaje, digamos, inclusivo y respetuoso. Bueno, no sé si de pronto alguien va... A mí, qué pena, compañero. Sí, sí. A mí me gustaría como agregar algo sobre el aporte que hizo el compañero Edison, que yo estoy de acuerdo con él cuando él dice como, o sea, creo que la palabra que de pronto él trataba de buscar era que nosotros no podemos imponer, dependiendo de las creencias o de nuestra cultura o de lo que nosotros seamos como personas, no tenemos que imponer a las personas que nos rodean o a los demás nuestras ideas o en este caso, nuestro discurso, nuestra manera de hablar o de expresarnos. Porque así nosotros no nos encontremos de acuerdo con ciertas cosas, lo más importante siempre es contar con un discurso respetuoso. Así no compartamos las mismas ideas, la misma jerga, puede ser también el mismo vocabulario. Tenemos que ser muy respetuosos y considero que hoy en día es más importante eso, el ser respetuoso hacia los demás. Sí. Muchas gracias, Juan Esteban, por tu aporte. No sé si alguien más tiene alguna conclusión ya para finalizar este encuentro. Edison, Angélica. Yo creo que con el aporte ahí que nos dio nuestro compañero Juan, podemos hacer la conclusión porque abarcó todos los temas de cada uno de los demás compañeros, haciendo un breve resumen, concluyendo que debemos ser muy respetuosos, no imponer nuestra cultura ni nuestra identidad, ni nuestra jerga, ni nuestros términos, porque cada término significa muchas cosas. Y podemos dar como concluido este debate. Ok, entonces muchas gracias por participar y entonces creo que aquí está, todo está muy claro. Muchas gracias. Gracias.